Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora en la que se esté viendo el video. Ahora vamos a analizar la guía 14 para la semana 14, fase 3, siempre en lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato. Antes de iniciar, como siempre, pedirles que si todavía no se han suscrito al canal, por favor se suscriban, que me dejen su like en el video, que por favor activen la campanita de notificaciones para que cuando haya nuevos videos les caiga el aviso y que no se salten los anuncios, por favor. Además, si pueden compartir el video, por favor lo comparten, se los voy a agradecer muchísimo. Ahora sí, empezamos el desarrollo de la guía, ubicándonos como siempre en el cuadro de contenidos. Seguimos con la unidad número 6, denominada Literatura de la Vanguardia Latinoamericana. Los contenidos a estudiar hoy son la producción de textos con intencionalidad literaria. Dentro de esto, la composición de textos con influencia vanguardista y la corrección ortográfica de textos. Para esto vamos a analizar el uso de las comillas y paréntesis en citas textuales y textos. ¿Qué se espera de usted al finalizar esta guía? Se espera que usted pueda elaborar un comentario de texto. Dicho esto, vamos a revisar la información que se nos presenta al pie del cuadro de contenidos, en la que le indican lo siguiente. Las actividades de esta guía están orientadas a la elaboración de un comentario literario de un texto de la literatura de vanguardia, por lo que es necesario recordar los pasos del proceso de producción textual y que tomes en cuenta los conocimientos adquiridos con la resolución de la guía número 13. Analizado esto, ahora sí nos ubicamos en la actividad 1. ¿Qué se le pide en la actividad 1? En la actividad 1 se le pide lo siguiente. A continuación se presentan una serie de preguntas y actividades que debes responder. Esto a partir de lo que has aprendido en la resolución de la guía de autoaprendizaje. Lo primero que se le pide resolver es el punto 1, en el cual se le indica que debe definir cada una de las partes de la estructura básica de un texto. Se le pide que complete el siguiente cuadro con el tipo de información que debe contener la estructura textual. Y nos presentan el cuadro por acá. Vamos a ir rellenando el cuadrito. Primero vamos a establecer qué tipo de información se ubica en el título y cuáles son sus características. Vamos a establecer que el título es el nombre que identifica el texto y que éste debe tener relación con el tema a tratar en el texto. Luego, en la introducción, vamos a definir que la introducción es la parte inicial de un texto en la cual se aporta información relacionada al mismo. Entre lo que se trata en la introducción tenemos definiciones sobre el tema, contextualización, esta puede ser histórica, social, política, entre otros elementos que ayuden o faciliten dar una imagen inicial del tema tratado, una perspectiva inicial de ese tema que se está abordando en ese texto que estamos redactando. En el desarrollo, vamos a definir el desarrollo como la parte central del texto. En este se plantea el tema de manera más formal, aportando puntos de vista, argumentos, contraargumentos, citas bibliográficas, casos y otro tipo de información que puedan contribuir a reforzar el conocimiento acerca del tema tratado. Ya para la introducción, esta la vamos a definir como la parte final del texto, en la cual se hace un resumen de los puntos principales tratados que se exponen a lo largo del texto y se puede añadir además una opinión personal acerca de el impacto que nos causó esta temática que estuvimos analizando. Resuelto el punto 1, pasamos al punto 2. En el punto 2 le cuestionan acerca de cuáles son las fases del proceso de escritura y en qué consiste cada una. En este punto vamos a mencionar cada una de las fases del proceso de escritura y lo vamos a definir de forma sencilla porque esta información la vamos a encontrar más adelante. Entonces vamos a dar una idea objetiva, simple y puntual de lo que cada fase implica. La primera fase del proceso de escritura es la planificación. En este establecemos la temática a tratar, el título del texto, el tipo de información que vamos a necesitar para conocer más acerca del tema,
También nos damos la idea de qué pretendemos comunicar con el texto que vamos a redactar, cuáles van a ser las ideas principales de nuestro texto. También podemos establecer qué mensaje queremos dar al receptor, qué queremos lograr, en fin. Luego pasamos a la etapa de textualización. La etapa de textualización es esa fase en la que comenzamos a redactar nuestro texto, pero no lo redactamos inicialmente de una forma perfecta, de una forma pulida. Vamos a redactar un borrador que luego irá tomando forma en la siguiente fase, que es la fase de revisión y edición. Ya que hemos realizado el borrador, ya que hemos redactado un borrador, vamos a volver sobre ese borrador, vamos a leerlo detenidamente, verificando que éste se encuentre adecuado, que si hay errores los podamos corregir, errores ortográficos, errores de gramática. Vamos a verificar la coherencia y cohesión dentro de nuestro texto y todas las fallas que podamos encontrar en ese borrador. En esta fase de revisión y edición las vamos a solucionar. Finalmente está la fase de publicación, que viene luego obviamente de la fase de revisión y edición. En esta fase, en la publicación, ya debemos tener nuestro texto bien revisado y editado y en su versión final. Esto para darlo a conocer al receptor. Esta fase se puede llevar a cabo de diferentes formas a través de diferentes medios. Podemos compartir nuestro texto de persona a persona o a través de medios digitales como son las redes sociales, entre ellos WhatsApp, Facebook, Instagram, entre otros. En el punto 3 le piden que desde su punto de vista conteste por qué es importante seguir un protocolo o una serie de pasos para poder escribir un texto. Le piden que explique. En este punto vamos a establecer que seguir un protocolo o una serie de pasos para elaborar un texto permite primeramente determinar el tema a tratar, definir el tipo de información que vamos a incorporar en el texto, además de investigar en diferentes fuentes. Estas pueden ser libros, revistas, periódicos, internet, entre otros. De esta manera podremos enriquecer el texto con información sustancial y muy bien fundamentada. Además, nos permite realizar revisiones del texto en cuanto a ortografía, gramática, coherencia y cohesión textual. Esto nos permite que nuestro texto sea lógico y correcto. Todo esto con la finalidad de obtener un texto que resulte comprensible, agradable e interesante para el lector. En el punto 4 le cuestionan acerca de qué es un comentario de texto y qué características y tipo de información debe contener. Acá vamos a puntualizar que un comentario de texto es un escrito realizado por una persona que ha leído una obra, un informe u otro tipo de texto o trabajo textual. En el comentario de texto, dicha persona refleja su opinión o crítica de la temática que trata el texto analizado. El tipo de información que debe tener un comentario de texto es información referencial, información orientada a dar a conocer un tema, información objetiva, concisa, verificable, confiable. Y las características generalmente de los comentarios de texto son, primero, que suelen ser argumentativos, no suelen ser tan extensos, incluyen citas textuales, son generados por una persona que ha estudiado un trabajo textual, etc. Ahora que hemos cumplido con la actividad 1, podemos pasar a la actividad 2, no sin antes revisar el cuadro informativo que se nos presenta del lado izquierdo de nuestra pantalla. En el cuadro informativo se nos presenta la siguiente información. Una cita consiste en agregar a tu texto palabras de otra persona. Para esto se incluye la información que se cita entre comillas. Pueden ser comillas de este formato o también de este. Las comillas se usan para indicar dónde comienzan y dónde terminan las citas bibliográficas. Ubicándonos en la actividad 2, nos percatamos que se le pide lo siguiente. Lee el siguiente comentario de texto sobre las manos de Dios y presta atención a los ladrillos.
ya que estos contienen información que te servirá para realizar la producción de esta guía. El texto que se presenta a continuación es un comentario de texto, como ya se daba a conocer, sobre las manos de Dios del autor, del escritor Carlos Solórzano. De esto se comenta que el texto dramático presenta dos planos, el de la realidad y el simbólico. Es decir, en el plano real, la historia plantea las peripecias de Beatriz, quien inducida por el diablo roba para liberar a su hermano, encarcelado injustamente por el amo del pueblo. En este plano los personajes representan lo que son, pero en el plano simbólico la historia se convierte en una analogía y los personajes son lo que significan. Por ejemplo, el diablo representa la libertad y el amo por su parte representa la opresión, logrando con ello el planteamiento dentro de la obra de dos ideologías muy distintas. Una de las particularidades de esta pieza teatral es el contraste simbólico que se hace del personaje del diablo, el cual es contrario al mito de las religiones judeocristianas, en el que se trata de un ente malvado. Sin embargo, en esta obra, su personalidad y actitudes apuntan a una descripción contraria de lo que se dice comúnmente de él, tal como lo manifiesta Beatriz. Las palabras de Beatriz se citan a continuación. Usted tiene ojos bondadosos. Y en palabras también dichas por Beatriz, pero con ese aspecto tan cuidado como el de persona bien educada, no va a pretender asustarme. Estos comentarios del personaje de la obra Las manos de Dios, Beatriz, ha sido extraído de la obra de Solórzano 1992. Por lo anterior, se entiende que el diablo es un personaje bondadoso, empático y solidario, con características humanas que buscan ayudar al pueblo. El planteamiento de la temática se hace evidente en el texto. Hay una fuerte carga de denuncia política y social, por lo que la función literaria del mismo pertenece a la llamada literatura comprometida. Tenemos por acá una cita de John Paul Sastre. Él propone que un escritor tiene que ser un referente de su tiempo, alguien que debe elevar su voz en nombre de aquellos que callan, una persona que sea un líder para hacer resistencia a los juegos de poderes que tanto imperan en el mundo de la política y en la vida diaria. Esta información ha sido extraída de Silvia 2017. Es por ello que en estas obras generalmente se tiene la finalidad de denunciar las injusticias sociales. Es indiscutible que aparte de la crítica de carácter político que existe dentro de la obra, también existe una crítica a lo religioso, la cual hace alusión específicamente a la Iglesia Católica a través de elementos característicos de esta. En cuanto al ambiente, el autor consigue abarcar una proyección geográfica más allá de la que Solórzano 1992 menciona en las acotaciones. Describe una plaza pública con una iglesia colonial y demás elementos de la situación dramática como las luces tenues, los personajes con actitud angustiosa, entre otros. Si bien es cierto que el texto indica que la acción se desarrolla en una pequeña población de Iberoamérica, la intención del autor es que el lector se dé cuenta de que no solo se refiere a un país específico, sino a varios que también se encuentran enfrentando los mismos problemas sociales, económicos y políticos, ya que se presentan situaciones de opresión social que atentan contra la libertad de los ciudadanos y acciones de corrupción como una metáfora de la realidad que enfrentan los países latinoamericanos alrededor de la década de los 50. Y el comportamiento de rebeldía se presenta como una fuerza opositora para cambiar esa realidad. El sistema económico planteado en la obra es de tipo capitalista. Este se evidencia en que el dinero y las tierras pertenecen a un solo dueño. Este es el amo. Se presenta un fragmento de diálogo en el cual inicia la interacción el diablo y se refleja de la siguiente manera. El diablo manifiesta lo siguiente: puedes tratarme de tú. Creo que no has empleado con el carcelero el método adecuado para obtener la libertad del hombre. El ruego nunca ha sido eficaz. Veamos, a un servidor del amo, ¿qué podría interesarle? Creo que no hay más que una cosa.
una cosa para él. Esta es el dinero. Beatriz contesta con asombro, ¿el dinero? El diablo responde, sí, claro está que estos pobres hombres mudos deberían liberarlo, pero no se atreverán. En otros tiempos quizás te habría aconsejado un método distinto, pero ahora es el único recurso. Continúa el comentario aportando que en la cita se refleja que los trabajadores que laboran para el amo son explotados y se les paga poco. Lo que ganan pronto volverá al amo porque a él le pertenece todo lo que ellos consumen. Por el contrario, la libertad tan anhelada por el diablo propone un sistema democrático que lucha por la propiedad colectiva de los medios de producción y una sociedad sin clases. En otras palabras, en el plano real, la historia se desarrolla en una pequeña población de Iberoamérica, tal como apuntan las acotaciones, pero en el plano simbólico, esta representa a todos los países subdesarrollados que afrontan los mismos problemas políticos y sociales. Para finalizar, encontramos las referencias, la bibliografía que se ha consultado para poder construir y reforzar el comentario de texto presentado. Antes de continuar y dar respuesta a las preguntas que se nos plantean, vamos a analizar los cuadros informativos que se nos presentan del lado izquierdo de la pantalla. El primero nos da a conocer que cuando una cita textual es extensa, se escribe aparte del texto principal con sangría y al final se ubica la información de autoría. En el siguiente se presenta que en Solórzano 1992 la información entre paréntesis indica el primer apellido del autor y el año en que se publicó el texto citado y se ubica al final de la cita. Otra forma de citar es la de paráfrasis, es decir, referir a ideas de otras personas con las propias palabras. En las citas indirectas, la información de autoría, como Solórzano 1992, va seguida del texto citado en paráfrasis. En el último cuadro encontramos que en un comentario de texto se explora, interpreta, analiza y evalúa un tema o elementos del contenido de una obra. Esto como reacción a la lectura. Ya que hemos analizado los cuadros informativos, podemos continuar. Ahora sí, respondiendo las preguntas que se nos plantean. Se le pide lo siguiente. Después de leer el texto o más puntualmente comentario de texto, contesta en tu cuaderno de trabajo. Tenemos por acá 5 preguntas. La primera pregunta la encontramos aquí, le cuestiona acerca de por qué cree que es importante indicar el origen de una cita bibliográfica. Indicar el origen de una cita bibliográfica resulta muy importante, ya que éste aporta una referencia bibliográfica en la cual el lector tiene la oportunidad de amplificar un poco más su información acerca del tema tratado. Además, constituye un elemento que sustenta la información revelada en el comentario de texto, en este caso. Agregado a lo anterior, podemos establecer que indicar el origen de una cita bibliográfica resulta de vital importancia, ya que siempre tenemos que conservar ese respeto por los derechos del autor de las obras que hemos tomado como referencia. En el punto 2 se le pide responder acerca de con qué intención la autora del texto ha utilizado citas. La autora del texto ha utilizado las citas bibliográficas con la intención de reforzar la información que ella está presentando en su comentario de texto. El uso de estas citas es una forma de argumentación que le permite a ella agregar referencias sobre la temática planteada. En la pregunta 3 se le cuestiona acerca de a qué tipo de texto pertenece y cuáles son sus características. Vamos a determinar que el tipo de texto es definido como un comentario de texto. Entre sus características podemos mencionar que se muestra una evaluación con opiniones y puntos de vista de una persona que ha leído y analizado el texto comentado. Además, nos encontramos con un estilo argumentativo. Se hace uso de citas bibliográficas con la finalidad de reforzar la información planteada.
se presenta el texto en una extensión moderada, se conserva la estructura de inicio, desarrollo y final, o inicio, desarrollo y conclusión, se fundamenta en un escrito u obra estudiada con anterioridad y se comenta generalmente textos que resultan de interés para un público específico. Estas son las características más importantes de un comentario de texto. En el punto 4 se le pide identificar los elementos de la estructura básica del texto en el comentario, es decir, identificar cuál es la introducción, cuál es el desarrollo y cuál es la conclusión. Ubicándonos en el texto, podemos darnos cuenta que la introducción se da a conocer en los primeros 2 párrafos. Seguido de esto encontramos el desarrollo y una conclusión en el último párrafo del comentario de texto. Resuelto esto, pasamos ahora al punto 5, el cual cuestiona acerca de cuál es la intención comunicativa del texto anterior. Vamos a tener claro que la intención comunicativa del texto es presentar los resultados del análisis realizado a la obra Las manos de Dios de Carlos Solórzano, dando a conocer los temas que esta obra aborda y qué tan concordantes con la realidad resultan. Ahora que hemos completado la actividad 2, podemos trasladarnos a la actividad 3. En la actividad 3 se le pide que tome como ejemplo el texto anterior, esto para elaborar su texto propio. Se le pide que trabaje en su cuaderno y siga las indicaciones. Previo a la redacción del comentario de texto, se le pide que lea el fragmento de Las manos de Dios que se analizó en la guía de aprendizaje número 3 y a su vez se le pide seguir las etapas para una redacción de textos. Sabemos que la primera etapa está determinada por la planificación. En esta vamos a seleccionar una temática a desarrollar. Se nos proponen 4 temáticas o podemos escoger una que nosotros tomemos a bien. Pero en nuestro caso, para la propuesta de texto que les voy a presentar, vamos a usar esta temática. Es el reflejo de la rebeldía moral y la política en la obra. Luego de esto se le pide que se conteste qué quiere lograr con su comentario de texto. ¿Qué queremos lograr? Queremos realizar una evaluación acerca de cómo se plantea en la obra la rebelión, tanto en los aspectos morales como políticos de las sociedades de la época. También se le pide que determine cuál sería la intención comunicativa de su texto, si esta es explicar, si va a ser argumentar, describir u otros. En nuestro caso va a ser argumentar acerca de cómo se refleja en el texto ese afán de rebeldía moral y política por parte de los personajes principales. Luego se le pide que conteste qué quiere decir sobre el tema. Se le pide que escriba una lista de ideas. ¿Qué queremos decir sobre el tema? Primero, queremos dar a conocer en qué aspectos del texto o actitudes de los personajes se manifiesta la rebeldía ante la moral y política de la época. También queremos explicar cómo expresan los personajes su desacuerdo o inconformidad hacia los parámetros morales o políticos que les dominan. Agregado al anterior, vamos a comentar en qué forma el autor, Carlos Solórzano, da a conocer su propia postura ante la moralidad y sistema político que le circunda. Luego que haya pasado esta etapa de planificación, va a entrar en la etapa de textualización. En la textualización, usted va a redactar su comentario de texto a partir de lo que ha planificado y debe recordar que tiene que organizar la información a partir de los elementos de la estructura básica del texto y en función también del propósito o intención comunicativa que quiera lograr. En estos momentos usted debe aplicar todos sus conocimientos sobre coherencia, cohesión y ortografía. Además, se le pide, se le indica, se le sugiere que aplique correctamente las recomendaciones que ha estudiado sobre las citas textuales o directas y las citas parafraseadas o indirectas, pues estas le darán referencia y soporte técnico a su texto. Luego de esto pasa a la fase de revisión y edición, en la cual usted deberá realizar una lectura global y en voz alta de su texto, esto con la finalidad
de identificar las ideas con problemas de coherencia y que no tengan mucha relación con las demás ideas. También debe realizar una lectura específica párrafo por párrafo para identificar posibles errores de ortografía dentro de estos errores de tildación, puntuación o mala escritura de las palabras. Además, debe verificar que las citas textuales estén siendo bien utilizadas y luego de esto leer nuevamente el texto y asignarle un título. Luego de la etapa de revisión y edición viene la última fase del proceso de elaboración de un texto, el cual es su publicación. Para esto debe pasarlo en limpio en su versión final y puede reunir a los miembros de su familia, explicarles el proceso de producción textual que ha seguido, puede socializar su texto, puede enviárselo a su maestro y publicarlo por los medios que él le indique. Esto puede ser a través de Facebook, WhatsApp, Instagram u otros. Sabido esto, les presentaré la propuesta de comentario de texto para este video. Como siempre saben que ustedes la pueden tomar como referencia, como modelo para construir un texto propio o pueden leerla, analizarla, tratar de comprenderla y retomarla tal cual. La propuesta de comentario de texto para la guía 14 de la fase 3 de segundo año de bachillerato la tenemos acá. El tema que hemos tomado a bien tratar es el reflejo de la rebeldía moral y política en la obra Las manos de Dios de Carlos Solórzano, que empezamos a estudiar en la guía 13. Hemos tomado como referencia el texto de la guía 13 y a partir de este hemos analizado lo siguiente, de cómo se da a conocer ese espíritu de rebeldía moral y política en la obra de Solórzano. Y tenemos así el comentario siguiente. Las manos de Dios del escritor guatemalteco Carlos Solórzano es una obra bastante interesante y polémica, abordando temas que resultan tabú para la sociedad actual, tanto más para la sociedad de su época. La obra Las manos de Dios presenta una postura diferente acerca de los estigmas religiosos que nos han sido inculcados por años. Muestra una percepción muy diferente sobre el bien y el mal. En esta obra aparece el personaje del diablo dando a conocer su propia versión de los hechos que a través de la historia le han hecho ver como un ser malvado que solo busca hacer mal al hombre y robar su alma. Tenemos así la primera cita retomada de la obra Las manos de Dios de Solórzano, en la cual el diablo manifiesta su sentir acerca de cómo se le ha considerado un ser malvado a través de los años. De esta forma manifiesta lo siguiente. Él se refiere a Beatriz. Debo advertirte que tengo dos clases de nombres. Unos han sido inventados para asustar a los hombres y hacerlos creer que no deben seguir mi ejemplo. Mefistófeles, Luzbel, Satanás, como si yo fuera el más absoluto. El mal existe, por supuesto, pero yo no soy su representante. Yo solo soy un rebelde, y la rebeldía para mí es el mayor bien. Quise enseñar a los hombres el por qué y para qué de todo lo que les rodea, de lo que acontece, de lo que es y lo que no es. Debo decirte que yo prefiero otros nombres, estos que aunque nadie me adjudica, son los que realmente me pertenecen. Para los griegos fui Prometeo, Galileo en el Renacimiento, aquí en las tierras de América, pero bueno, he tenido tantos nombres más, los nombres cambiaron, pero yo fui siempre el mismo, calumniado, temido, despreciado. Y lo único que he querido siempre, a través de los tiempos, es acercarme al hombre, ayudarle a vencer el miedo a la vida y a la muerte, la angustia de ser y de no ser. Quise hallar para la vida otra respuesta, que no se estrellara siempre con las puertas cerradas de la muerte, de la nada. Tenemos por acá la cita Solórzano 1992. Continuamos con el comentario de esta manera. Por otra parte, se devela una imagen de la fe y la religión muy alejada del bien. Se presenta a la religión como un ente que domina y somete a las personas humildes y necesitadas, manipulándoles con su poder económico y político. Y para reforzar esta información tenemos una nueva cita. Siempre
un diálogo de parte del personaje del diablo. Él dice, voy a ayudarte, pues él está preso por la misma razón que yo fui desterrado de mi tierra natal. Tu hermano se rebeló contra esa voluntad todopoderosa que me desterró del paraíso, donde nací, por enseñarle a los hombres los frutos del bien y el mal. Pero mira, ahí viene otra vez el carcelero. Luego te explicaré. Ahora háblale y ofrécele dinero. Es la única forma. Cita nuevamente Solórzano 1992. Terminamos el comentario de la siguiente forma. En conclusión, la obra de Solórzano es un grito de protesta y clamor por la liberación del yugo opresor que se manifiesta de diferentes formas en la vida del hombre, buscando siempre someterle a través de engaños, valiéndose de sus miedos y creencias, para mantenerle callado y temeroso ante los abusos a los que se somete. Este comentario de texto es redactado por su servidora, profesora Vanessa Turcios. Esta es la propuesta de comentario que se nos solicita. Usted puede analizarlo, puede retomarlo o puede tomarlo como modelo para construir su propio comentario de texto. Ya que hemos presentado la propuesta de comentario de texto para este video, espero que les haya sido de utilidad, que la hayan comprendido. Concluimos con la guía 14 para la semana 14 de la fase 3 de la materia de lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato. Siempre pidiéndoles que si todavía no se han suscrito al canal, por favor se suscriban, que me dejen el like para el video, que por favor activen la campanita de notificaciones para que cuando se publiquen nuevos videos les caiga la notificación y ustedes puedan enterarse que hay un nuevo video en el canal. Y que además, si pueden compartir el video, me hagan ese favorazo de compartirlo y que no se salten por favor los anuncios que YouTube le propone. Eso es todo, bendiciones.